Queridos amigos de Fuerza La Soriana, quiero saludar a mis amigos Megacidero, Rechera, Daco, Tranvía Virgo, a Rafael Candelaria, a Portero Rodrigo, Tranvía Virgo, Latinoamericano 1, Joan Keops, Caifán 234, Max Baezal, a Vicen Valentín, TJ, que vive en Chile, y a todos los testigos de Jehová que me están viendo en este momento. He subido este video porque el señor Rechera, perdón, el señor Megacidero, el amigo Megacidero, me puso un comentario muy interesante, pues, que yo pues había explicado que Jesús al venir para seleccionar a su esclavo, en esta profecía de Mateo 24, 45 al 47, que se cumplirá para el futuro, Jesús viene y presiona a su esclavo y castiga al esclavo malo, como se lee en Mateo 24, 50 al 51, aquel esclavo que decía el Señor tarda en venir y que comenzó a golpear a sus hermanos y a tomar con los borrachos. Cuando Jesús vuelva, pues, iba a castigar a ese esclavo malo, a aquel esclavo infiel, que se lograra identificar cuando Jesús vuelva por segunda vez, y que es parte de esta profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando Jesús haga su inspección a su esclavo y pueda definir quién es el esclavo fiel y discreto y quién es el esclavo malo. Como bien decías, Megacidero, tu comentario me hizo recordar, y te lo agradezco mucho, esto de Mateo 24, 45 al 47, que habla de la selección del esclavo fiel y discreto y sus recompensas que Jesús le dará, encargándolo, confiándole la administración de todos sus bienes en la tierra. Y luego cuando leemos el 49, 50, 51, habla pues ya del esclavo malo, que se diría identificado también cuando Jesús volviera, y que Jesús lo iba a castigar. Y recordando lo que me decías pues Mega, yo todavía no salgo de mi sorpresa, de mi asombro, ¿no? Yo que he estado tan metido en esto de la doctrina de la profecía de Mateo 24, 45 al 47, he estado tan metido en esto de cuántas veces la sociedad ha recalcado que esta profecía de Mateo 24, 45 al 47 se cumplió cuando Jesús arribó en 1918, y que al arribar hizo una inspección a su esclavo, y halló que había un grupo de personas ungidas del Espíritu Santo que estaban dando el alimento correcto y de alta calidad a los domésticos desde 1879, y que con mucho gusto lo escogió, lo nominó como su esclavo, hizo la primera nominación e inmediatamente le encargó como recompensa por haber estado dando alimento correcto y de alta calidad doméstico, lo recompensó inmediatamente, dándole la administración de todos sus bienes en la tierra del amo. Y esa fue la doctrina que acá rato yo la veía pues explicada en diferentes artículos de la revista Atalaya, que tocaba el tema de Mateo 24, 45 al 47, donde la ciudad de Guastatoya siempre ha enseñado esto, y que después de tantos años de esta enseñanza, la sociedad pues en forma descarada, pues así, sin ninguna vergüenza, ¿no? Diga que no, pues en realidad le metimos el dedo en la boca, ¿no? Y Jesús no encomendó nada a su esclavo, ni lo premió, ni nada, todo fue un cuentazo. Hay artículos que hablan pues lo que significó confiar los bienes a su esclavo en 1919, ¿no? Lo que eso significaba, y que Jesús hizo eso para darle mayor responsabilidad a ese esclavo. Evita que Jesús también, al haber sido introducido como rey, supuestamente en 1914, también había querido mayor posición. Y por ende, él cuando vuelve en 1918 y hace su inspección a su esclavo y lo escoge, también lo nomina sobre todos sus bienes para darle también a este esclavo pues, el nivel que merecía, que era un ascenso, para que tuviera facultades.
y la autorización de Jesús para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en adelante. Y encuentro pues un montón de explicación, un rollo de lo que significaba pues qué cosas eran los bienes de Jesús en la tierra y qué significaba que Jesús le había confiado eso, esos bienes de él, que es el amo, a su esclavo, y que eso era necesario para que este esclavo seleccionado pudiera emprender la obra de anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en adelante. Y que esos bienes de la tierra significaban pues que tenían la labor de dedicar todo el tiempo posible, mayor posible, para ese esfuerzo de hacer crecer esta obra de predicación por toda la tierra habitada, para que se cumpla el texto de Mateo 24:14, para edificar salones de reino, comprar granjas, imprentas, edificios, casas de y esta obra mundana de los bienes materiales que se ve ahora en la tierra. Supuestamente fue eso esa es la misión de ese esclavo discreto, que tenía que hacer eso, es decir, crecer materialmente en la tierra, y eso era la encomienda que Jesús le había dado a este esclavo a partir de 1919 en adelante. Y ahora resulta pues que toda esa explicación que nos dieron, que era un rollo, pues hojas de hojas, ahora dicen que no fue así, porque eso será tercero en el futuro. Y con toda cara dura ves estos sinvergüenzas ahí en el Teatro Stanley, declarando en el 6 de octubre, pues, ¿no? Así sin asco, pues. Bueno, en la parte de la nominación del esclavo, ya sí, eso se hizo en 1919, pero la entrega de sus bienes del amo al esclavo todavía será en el futuro, después de la tribulación. Entonces, si no le entregó los bienes del amo a este esclavo, entonces toda la explicación que dio la Watchtower de lo que eso significaba, anula y deja sin efecto el poder que tenía este esclavo de tener la autorización de Jesús para, con esos bienes de Jesús en la tierra, poder anunciar a buenas nuevas a naciones. Entonces, ahí ya el esclavo pierde todo poder. Este esclavo discreto pierde todo poder, puesto que Jesús no le ha dado a este esclavo la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas a naciones, en vista que eso es lo que representaba el entregarle todos sus bienes a la tierra a ese esclavo recién elegido y seleccionado como esclavo fiel y discreto. Y eso es lo que significa darle sus bienes a la tierra, darle toda la responsabilidad en la tierra para que maneje todos los asuntos del amo. Entonces la pregunta es, ¿qué ha estado haciendo este esclavo desde 1919 en adelante? Todo ha sido una mentira. Lo único que ha servido es para enriquecerse y hacer dinero, creando doctrinas falsas que ahora vemos que se desmienten, porque se había enseñado por 87 años como una verdad dada por Jehová o Jesucristo, su esclavo. Resultó pues que fue una mentira. En la atalaya de febrero de 1861, página 188, en esa atalaya de febrero de 1881, página 188, el pastor Russell dijo que una nueva luz de entendimiento que se habla en el libro de Proverbios nunca puede contradecir una luz anterior, ni caducarla, ni contradecirla, ni anularla, ni descartarla. Una nueva luz más brillante que viene de Jehová da más comprensión a lo que se ha comprendido hasta ese momento con la luz anterior. Es decir, le va a añadir más entendimiento a lo que ya se comprende con la luz anterior. Pero esa nueva luz que se va a dar no puede, bajo ningún punto de vista, contradecir lo que hasta ese momento se tenía como la verdad dada por Jehová a su debido tiempo, puesto que lo que se dio en ese momento a su debido tiempo era la verdad. Lo único que hace una nueva luz más brillante es dar más entendimiento o más detalles de lo que se enseñó, lo que se estaba enseñando y lo que se cree hasta ahora. Pero no puedo decir que una nueva luz brillante va a descartar todo lo que se creyó como la verdad hasta ese momento. Porque entonces la luz anterior nunca llegó a brillar más, sino que la nueva luz la ha apagado por completo, la ha tirado a la basura, la ha descartado, la ha desechado, y eso deja a Jehová como un dador de alimentos espirituales falsos. Y Russell decía que eso no era factible
puesto que los alimentos de hombres son los únicos que cambian con el tiempo y que son descartados, puesto que vienen de hombres imperfectos, no inspirados, que dan opiniones personales de hombres con limitaciones humanas, y por ende se puede aceptar que éste se equivoque y se cambie por otro entendimiento posterior. Pero como Russell decía que los temas de doctrina bíblica que son dados por Dios, si son dados por Dios, verdaderamente son dados por Dios o por Jesucristo también, nunca podrían ser abolidos, ni anulados, ni descartados con otra luz posterior. Se puede aceptar una luz posterior siempre y cuando la luz nueva dé más brillo a la luz anterior. Es decir, si la luz tenía 50 vatios de potencia, la nueva luz le puede aumentar a 75 vatios. Entonces la misma luz anterior se le agrega un filamento más y pasa a 75 vatios. Luego viene otra luz posterior, se le pone otro filamento más de luz al foco y esa misma luz tiene otro filamento más y pasa a 100 vatios. Y después se agrega otra nueva luz de entendimiento que significa agregar otro filamento más a ese foco de luz. Nosotros cuando vemos un foquito tiene un filamento, ¿no es cierto? Que se quema a veces. Pero el ejemplo que estoy dando es así, ¿no? La primera luz tiene un filamento y eso es 50 vatios. Después viene una nueva luz brillante que consiste en agregar otro filamento de luz más al anterior sin descartarlo. Se queda ahí brillando siempre, sino que este va a adicionar más luz a ese mismo foco. Y así sucesivamente, conforme se va aumentando los watts de luz que tiene este foco, pasando a 150, 200 vatios, 250 vatios, hasta que quede la luz firmemente a su máxima expresión y no puede dar más. Son 100 vatios, 200 vatios, 300 vatios. Esta es una luz poderosísima. Entonces, cuando examinamos el foco, vemos pues que se completó la luz y vemos que tiene varios filamentos de luz que han dado más poder a la luz, más brillo, y no se han descartado las anteriores. Todas sirvieron y están vigentes y todas están prendidas. ¿Se dan cuenta? Pero no podemos decir que hay una luz más brillante, agarrar ese foco de luz, sacar el filamento anterior y poner uno igualito de la misma intensidad y de color diferente. Porque en realidad no ha dado más brillo, se ha quedado con la misma intensidad, inclusive le hemos puesto un color diferente de filamento. Entonces eso deja, pues, ¿qué pasó con el filamento anterior? Si eso era la verdad, debería seguir brillando ahí, en el foco. ¿No es cierto? ¿Me explico bien? Entonces, conforme se viene una luz más brillante, esa luz más brillante es como agregar un filamento de luz a un foco, a una lámpara de luz, una lámpara, donde tiene ese filamentito, ¿no? Que a veces se quema y revienta y hay que cambiar el foco. Pero este ejemplo que les doy es como si este foco tuviera capacidad de yo agregar varios filamentos de luz, y supongamos que tenga capacidad para 4 filamentos de luz. Es decir, empieza con 50 vatios, después pasa a 75, después pasa a 100, después pasa a 150, después a lo máximo que es 200 vatios, ¿no? Por decir. ¿No? Entonces el foco tiene capacidad máxima de 200 vatios. Y conforme va viniendo la luz más brillante, yo voy adicionando un filamento más de luz a ese mismo foco sin arrancar el anterior, sin descartarlo. Entonces voy agregando hasta que al final ese foco que empezó con 50 vatios llega a su máxima expresión de luz, que es 200 vatios, que equivale a poner 4 filamentos de luz, que paulatinamente se va agregando conforme viene la luz más brillante. Pero no puedo agarrar el foco, poner uno adicional del filamento, un filamento adicional, y quito el anterior, puesto que al final no aumenté nada. ¿No es cierto? Porque es así, al final no aumenté nada, porque quité el anterior y dejé quizás la luz más oscura. Entonces, queridos amigos, ese es el ejemplo que hacía el pastor Russell. Que el concepto de una luz más brillante da más comprensión a la luz anterior, más brillo, más potencia de luz, sin contradecirla ni apagarla. Porque entonces se convierte en un foco malo, falso, que tiene poco tiempo de duración, no sirve. Entonces, eso no es el concepto de una luz más brillante. Ténganlo bien presente, porque puesto que eso lo decía el pastor Russell en su revista Atalaya de febrero de 1881, página 188, para que ustedes lo puedan revisar cuando quieran. Solamente los alimentos humanos son aquellos que se apagan y se prenden, y se apagan y se prenden. Y la Watchtower, pues, muestra que solamente son de hombres, puesto que se van apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, contradiciendo uno con el otro. Y eso lo hemos podido visto, lo vemos a cada rato, pues, cuando cambian sus doctrinas,
como de la parábola de las ovejas de las cabras, que se enseñó durante 73 años una cosa, y después en el año 1995 se cambió por otra cosa totalmente diferente, pues, ¿no? Entonces, esa cosa, pues, indica que la nueva luz que se dio en 1995 respecto a esta parábola, las ovejas y las cabras, no dio más luz a la anterior luz, sino que la contradijo, dijo que no era así, que era falsa y que no estaba bien, y dio una luz nueva totalmente diferente, que lo único que hizo es apagar la luz anterior. Entonces, cuando ustedes, testigos de Jehová, escuchen que el esclavo le va a decir un nuevo ajuste o una nueva luz más brillante, lo primero que ustedes tienen que hacer es muy fácil, una pregunta muy sencilla. Esta nueva luz que el esclavo nos está dando más brillo a la luz anterior, sin apagarla, sin extinguirla y sin descartarla. Si esto es así, entonces es una luz más brillante, puesto que la luz anterior fue dada a su debido tiempo como la verdad. Y no se puede cambiar, porque entonces no fue a su debido tiempo que se dio. ¿Se dan cuenta? Fue un alimento crudo que no debió darse en ese momento hasta que se cociera. Pero Dios da alimentos a su debido tiempo, no mientras está cociéndose. El dar alimentos a su debido tiempo quiere decir que el alimento ya está cocido, listo para comerse. Pero Dios no puede dar alimentos crudos que después puede decir, no, ese alimento falta cocerse y voy a llevarme ese alimento para cocerlo otra vez. Es algo así, ¿no? No, cuando se habla de que el alimento viene a su debido tiempo, es un alimento definitivo, que está cocido. Y que no se puede decir, pues, a cada rato, alimento de su debido tiempo, y empieza a cambiar por otro alimento a su debido tiempo, y después sí se cambia por otro alimento a su debido tiempo. No puede ser, puesto que eso indicaría que ninguno de los alimentos anteriores fue a su debido tiempo. Ay, entonces ya saben, amigos, que va cuando la Watchtower se reúne y les quiere decir que a ellos van a dar un nuevo ajuste de entendimiento o una nueva luz más brillante. Primero pregúntese si esa nueva luz no va a descartar la luz anterior. Si es así, entonces olvídense de estar diciendo como uno baboso que la Watchtower ha dado una nueva luz más brillante. Porque eso es que ustedes como idiotas, ¿no? Y ustedes no quieren tampoco que la Watchtower los haga ustedes idiotas, ¿no? Nadie quiere. Por eso hay que entender bien el concepto de lo que es una nueva luz más brillante. Ya lo expliqué bien claramente y esto lo he explicado hace años en YouTube. Yo, como les digo, ¿no? Todavía no salgo de mi asombro, ¿no? De ver cómo esta sociedad Watchtower, pues dice sinvergüenza del cuerpo gobernante, porque son unos caraduras, ¿no? Que piden perdón, ¿no? Disculpe por haberles engañado por tanto tiempo, ¿no? Y pedir disculpas a los miles de muertos que han fallecido desde 1927 hasta la fecha, ¿no? Hasta el 6 de octubre, que murieron creyendo, pues, que Jesús sí le confió a ese esclavo que está en Nueva York la administración de todos sus bienes para tener autoridad para anunciar las buenas nuevas a las naciones. Para eso les dio la confianza y la administración de todos sus bienes, para que ellos se encargaran de anunciar y hacer crecer la obra. Entonces, si no fue así, entonces este esclavo, ¿qué le sirve la supuesta nominación 1919 si Jesús no les dio la responsabilidad y no los ascendió? Justo que la Guaya dijo que no bastaba con nominarlo en las anteriores revistas, sino que también tenía que ascenderlo para darle responsabilidades a este esclavo seleccionado y premiado. Y por eso lo ascendió y le dio más autoridad y más independencia, facultades para poder anunciar las buenas nuevas a las naciones. Para eso le dio la habitación de todos sus bienes en la tierra en 1919. Y de eso se apodera Watchtower para darse autoridad que Jesús nos ha confiado a ellos, la administración de los bienes que Jesús en la tierra. Y eso no es así, señores. De nada sirve que Jesús, si es que, vamos a suponer que sí los nominó, pero hizo la primera nominación como su esclavo. Pero ¿de qué sirve eso? Querido, tú eres mi esclavo, sí, pero no te voy a dar todavía no te voy a dar ninguna, no te voy a confiar nada en la tierra. Hasta cuando venga la tribulación para venir otra vez a checarte, a ver si realmente te lo mereces o no. Eso es lo que está diciendo. Que Jesús no confió en ese esclavo entonces. Y tiene que esperar todavía a la gran tribulación para recién revisarlos nuevamente, hacer un nuevo checking, una nueva inspección a este esclavo, porque es así, es lo que está diciendo. Puesto que si ya lo halló fiel y discreto, ¿por qué no le dio sus bienes en la tierra en ese momento? Pero como yo he demostrado que eso no puede ser posible, que haya ocurrido antes de la gran tribulación, parece que han querido darme gusto, ¿no? Como decir, vamos a darle gusto a la basura y vamos a pasar parte de ese texto, de ese texto bíblico, que tiene dos nominaciones ahí, dejarle uno para el futuro como la basura y quiere para que esté contento. Pero no vamos a ver el año 1919 como la selección.
Claro, no les conviene porque si no les quita autoridad a ellos, pues se quedan sin nada, pues. Ni fueron nominados en la primera nominación como esclavos y tampoco como administradores de sus bienes en la tierra. Entonces la Watchtower dice, no, pues nos quedamos sin nada. ¿Con qué autoridad vamos a nosotros ahora a poder decir que nosotros fuimos escogidos por Jesús para anunciar buenas nuevas a las naciones? Entonces, dejan el premio para el futuro y lo dejan nominados. Y yo me pregunto, ¿por qué tendría que dejarlo para el futuro si ya se encontró fieles y discretos? Eso, eso es como decir, no confío en ustedes como mi esclavo, no merecen el premio. O Jesús estaba dudando que estos fueran esclavos fieles y discretos, vamos a esperar todavía en el futuro. Se dan cuenta que no tiene sentido, puesto que si ya lo hallé y vine a inspeccionarlo, porque esa es la comparación que hace, se halla también en otros libros de Lucas y Marcos, ¿no? Que Jesús hace pues una paradoja ahí de que él entrega a sus siervos para que produzcan y le da talentos y cuando Jesús viene les pide cuentas, pues. Y Jesús premia al esclavo que hizo producir lo que él le dejó como talentos. No dice que, oye, te voy a premiar más adelante, lo premia, dice. Lo encuentra y dice, bien hecho, esclavo fiel. Te doy tanto. Y le dice automáticamente, ahora te pongo sobre ti tanto, de encargo esto, por lo que tú has hecho. Entonces lo premia en ese momento, pues. Ahí está, pues, en esa parábola del sembrador. ¿Se dan cuenta? Cuando regresa Jesús, justamente empezó a darlos, lo premia. No le dice, oye, pues es que te reconozco como un buen esclavo nada más y después te voy a premiar más adelante. ¿Te dan cuenta que no tiene sentido? Y deja el premio para el futuro. Como diciendo Jesús, yo todavía no estoy seguro de que ustedes son esclavos fieles y créditos, son buenos. Tengo que volver en el futuro, en ese nuevo cielo, para hacer mi inspección nuevamente y para hacer un nuevo chequeo. Para ver si ustedes son esclavos fieles y créditos. No, son cosas pues absurdas. Puesto que en la parábola del sembrador, Jesús premia a aquel siervo que hizo producir lo que él le dio y castigó a aquel que no sembró nada y que en vez de ponerlo en el banco lo enterró bajo la tierra. Y Jesús lo castiga y dice, clavo malo, ahora mándate al lugar de fuego ahí donde se crujir de dientes. Y así le dice. No le dice, voy a esperar a castigarte dentro de 100 años. Porque hasta el momento, si Jesús realmente escogió su grado en 1918, van a ser 100 años y esto no lo premia. En el 2018 se cumple 100 años en 2019, dentro de 7 años más, se va a cumplir 7 años más, se van a cumplir 100 años y el esclavito que está esperando su premio, pues. ¿No es cierto? Cosas raras, ¿no? Yo me pregunto, este esclavo que está en Betel, ahí este señor Pierce, señor Derry, Lodge, Letts, Samuel Herr, y todos esos babosos que están ahí, no se van a pensar, bueno, ¿y qué hacemos que nos haya nominado como su esclavo si no nos ha premiado? Pero si ellos habían reconocido que fueron premiados en ese mismo año de 1919 cuando Jesús los impresionó. Tenía cierta lógica, pues. Lo que estaba mal en el momento, está mal aplicado que fue en el año 1919, pero en la construcción de la profecía es así. Jesús viene, impresiona y los premia inmediatamente, tal como la Guastaba reconocía. El error de la Guastaba era decir que eso ocurrió en el año 1919, cuando en realidad es para el futuro, después de la gran tribulación, como siempre insisto. ¿Ya? Pero la Guastaba sabía muy bien que el premio era seguido. A continuación lo escoge y le premia, y así lo enseñó la Watchtower, porque así está en el texto bíblico, es una profecía que va junta, la selección y el premio. Y está también, como digo, en la parábola del sembrador. Cuando Jesús regresa, dice que a cada uno le da un talento y cuando se va, regresa y le comienza a tomar cuenta porque otro había producido 10 veces de lo que había dado, otros 5, y así. Y el otro no produjo nada y lo puso bajo tierra. Entonces, eso quiero decirles a ustedes, que el premio fue y el castigo fue inmediato. Y eso es un cuentazo, pues, que va a ser es como decir, ya la Sori, no fastidia, estás fregando mucho acá en YouTube diciendo que todo eso es para la gran tribulación o después de la gran tribulación. Así que te vamos a complacer, pues te vamos a dejar la segunda nominación para el futuro, pero nosotros nos quedamos con la primera nominación en 1918, 19. Pero ¿para qué sirve entonces que te nominen si no te van a premiar? ¿No? Es como decir, bueno, tú te graduaste, pero no te van a dar el título.
Pero qué menos que me haya graduado si no me hace el título, no puedo trabajar, no puedo ejercer, no puedo hacer producir lo que he estudiado. Tienes que también nombrarme como ingeniero, pues ahora tienes que darme el título, el diploma, o me he graduado como médico, y me dices, ahora te nombro como médico, ahora te voy a nombrar como médico, pero necesito el cartón, el diploma, pues, certificación de que tú me reconoces a mí como médico para poder ejercer mi carrera. ¿De qué me sirve que me digas que la universidad mía, bueno, tú eres, ya terminaste tu carrera y ya eres médico? Sí, pues el diploma. Y te dice a ti la universidad que te va a dar el diploma dentro de 100 años, para que tengas autorización para poder tú ejercer como tal. Aquí es lo mismo, la UA está diciendo que Jesús les dijo, ustedes son un esclavo. Sí, pues necesito también la autorización, que me conviene los bienes en la tierra para yo poder tener la autorización, para poder ejercer como tu esclavo y anunciar las buenas nuevas a las naciones. ¿Se dan cuenta? Es igualito. ¿Qué hago que la sociedad me diga así? La universidad me ha reconocido a mí como ingeniero, como contador público, pero necesito el diploma para poder yo colegiarme y obtener autorización para ejercer como tal, y no me dan el diploma. No, el diploma todavía está, la nominación como contador público, el diploma te va a dar en el futuro. Pero tú eres ya contador, ya te graduaste, ya terminaste, ya te he escogido a ti para que seas el contador. O el médico, el ingeniero. Pero no te va el diploma todavía, no. Todavía en el futuro te vamos a dar voy a dar tu recompensa, tu diploma por tu esfuerzo. Pero señores, señor rector de la universidad, yo me he esforzado, he tenido mi carrera, he tenido todos los cursos, ya tenía todo, me cumplí los créditos necesarios para graduarme de médico, señor. Necesito mi diploma, ya me he reconocido que he terminado, que yo soy médico, pero necesito el diploma, que tú me reconozcas a nombre de la nación, la universidad, me reconozca que yo soy el médico, tengo autorización para la universidad para actuar como tal. Pero acá no, la UAS está diciendo que Jesús lo nominó como su esclavo, este grupo que está ahí, los babosos que están ahí en Betel, pero que no les ha dado todavía el diploma para encargarlo de esa actividad como esclavo. Entonces, ¿cómo pueden ejercer como esclavos si no están nominados oficialmente por Jesús como su esclavo, dándole la recompensa, la confianza de administrar todos sus bienes en la tierra? Y son cosas que uno piensa porque es inteligente. Que esta doctrina que han dado, este ajuste, es una imbecilidad, que lo único que los ha ajustado les ha faltado ajustar al cuerpo gobernante, son las tuercas del cerebro. Pues son locos. Porque han dado una explicación estúpida que los ha hundido más. Mejor hubiera sido decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Verdad? Todo fue un cuentazo. Nunca nos recogieron los 12.019 y tomas para el futuro. Y hacer reconocerlo una vez que la han regado bien y que hicieron una cosa bien, pues no tenemos ninguna autorización. No tenemos ninguna autorización, que es la verdad. Porque es grave. Inclusive que la UASTA diga que la confianza, que sea el encargo y la confianza de darle su vida a la tierra, Jesús no se lo dé. Que decir que Jesús no tiene confianza en este esclavo. Porque eso fue, Jesús los halló que eran los esclavos fieles y les confió, dice, la confió viene de confianza, les confió su bienes en la tierra. Que decir que no les confió porque no confiaba en ellos. Yo le preguntaría a Jesús, ¿qué pasa? ¿No confías en nosotros? ¿Por qué no nos das ahora nuestro premio si somos nos hallado fiel? Yo creo que el amo que llega y hace su inspección a este esclavo y le comienza a tomar cuentas de lo que él le entregó como talentos y cuánto le produjo, el amo le dice, a ver, dime cuántos has reportado, y dice, bien hecho, esclavo bueno, le dice. Ahora te premio con esto, y se lo premia y lo recompensa por su buena labor. No esperó decir, en el futuro te voy a premiar, porque eso no tiene sentido. ¿Por qué me he esforzado tanto, Señor? He trabajado, he hecho producir lo que tú me dejaste como tu siervo, y me he portado bien, Señor, durante tu ausencia, porque te fuiste hace 2500, 2000 años y has regresado después de la gran tribulación para hacer tu inspección de todos nosotros que somos tus siervos, para ver si hemos hecho lo que tú nos ordenaste hacer, que era anunciar las buenas nuevas a las naciones, y nos estás tomando cuenta, ¿no? Y ahora no me quieres premiar. Y me he esforzado duro, Señor, y lo justo es que me des mi salario por el trabajo realizado, ¿no? Y el salario es el premio, ¿no? No, que diga, no va a dar todavía después adelante. Es una estupidez que realmente hunde a esta organización que cada está en el fango, ¿no? Camina en tierra pantanosa y se están hundiendo con sus cambios doctrinales estúpidos, que indica que este cuerpo gobernante no tiene mayor instrucción secundaria o primaria, porque son gente obrera que ha ascendido ahí, pero ustedes ven que no tienen capacidad intelectual.
de decir que esto no puede ser posible. No puedo mover parte del paquete, que es un enlatado. La profecía de Mateo 24, 45, 47 es un enlatado que va todo junto, no lo puedes romper. No lo puedes desglosar en dos partes, pues. Es decir, que una parte se cumplió en 2019 y otra para el futuro, porque ellos lo dicen. Porque ellos lo dicen. Pero si estuvieron diciendo por 87 largos años, desde 1927, que Dios les dio a ellos la comprensión de que el esclavo era una persona plural, no era una persona singular, a pesar que estaba en singular la palabra esclavo, que ellos debían comprender que era una clase colectiva del resto de resto ungido, que forman el esclavo fiel discreto. Y así se la Watchtower en esta atalaya de febrero de 1995, página 22 creo, párrafo 15, de que Jehová les dio la clarificación a Rutherford y a su grupo de ungidos que ellos debían entender que el esclavo secreto era una clase colectiva. Y eso a partir de 1927 hasta ahora se creía eso. Y que también le encomendó de todos sus bienes en la tierra en 1919. Y esa era la enseñanza por 87 años. Y resulta que ahora no es así. Pero si eso lo causó Dios, ¿no? Uno dice, eso lo causó Dios. Ahora resulta que este esclavo que habla de tanto de que hay que ser leales a Jehová, que Dios odia a los rebeldes, a los apóstatas, a aquellos que rechazan las enseñanzas de Dios. Pero si Jehová causó que se diera esa interpretación de lo que era el esclavo en 1927, y que Dios le dio sus bienes Jesús le encomendó sus bienes al esclavo seleccionado en 1919. Y eso supuestamente Dios le dio como una luz progresiva al esclavo de ese entonces para que entendieran esto de esa manera. Y ahora resulta que no es así, pues de un plumazo se reúnen así. Entonces, en Teatro Stanley dice, ya no es así. Pues. Entonces, me pregunto, esos tíos que están ahí sentados, y inclusive los que están acá ahorita escuchándome el lenguaje puro, Gaigoredo, 0583, Colima 101, dirá, pues, qué organización de porquería esta, ¿no? Es decir, deben tener una desazón ellos. Yo los comprendo, ¿cómo se deben sentir, no? Esta religión verdadera, uno se tiene que preguntar, no creo que sea tan bestia, no preguntar si es religión verdadera. Entonces es cosa pues que es para pensar, ¿no? El otro punto es el siguiente, ¿no? La sociedad Watchtower, como dije, siempre enseñó que Jesús vino, arribó en 1918, hizo la expresión en ese año 1918, y en 1919 recién les confió la administración de todos sus bienes en la tierra, puesto que halló al esclavo fiel discreto, fiel, a ese esclavo fiel que está dando alimento espiritual desde 1879, un alimento correcto de alta calidad, y que Jesús, dice la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que Jesús halló a un grupo de ungidos fieles hizo su expresión en el año 1918 cuando arribó hizo su expresión a su esclavo, cuando Jesús arribó en 1918, y cuando arribó dice que halló un grupo de este esclavo que está dando alimentos correctos de esta calidad y por consecuencia los nombró como su esclavo fiel y discreto. Porque habían sido fieles en administrar alimento oportuno desde 1879 en adelante, y entonces se mostraron que eran fieles. Entonces ese esclavo se convirtió en un esclavo fiel y discreto porque Jesús lo halló dando alimento correcto de esta calidad y por ende los nombra, los nomina, viene la primera nominación como su esclavo. Y que en el siguiente año de 2019 se encomienda de todos sus bienes de la tierra para que, teniendo toda esa autorización, esa potestad, ya su diploma de honor como el esclavo, su título profesional, comenzaran a anunciar la buena nueva de esa nación. Entonces, todo lo que ocurrió en el año 19 en adelante es una mentira. No fue encomendado de todos sus bienes en la tierra y por ende tampoco fue encomendado anunciar las buenas nuevas de las naciones a partir de ese año, puesto que esa encomienda de anunciar las buenas nuevas de las naciones fue porque Jesús les encomendó de todos sus bienes en la tierra. Y si no le encomendó sus bienes en la tierra en 1919, sino que será para el futuro, entonces tampoco les encomendó para que anunciaran nada en 1919 en adelante. Ténganlo eso bien presente. Ahora, yo estuve reflexionando en una cosa. Si es cierto que Jesús, bueno, como sí me han enseñado los testigos de Jehová, pues, en el año 19 Jesús inspecciona, y ustedes revisen toda la literatura de la Watchtower, y van a ver ustedes que la Watchtower dice que Jesús, al inspeccionar este esclavo en 1918, en el siguiente año, en 1919, le da esta confianza de todos, para que emiten todos sus bienes en la tierra, y anuncian las buenas nuevas a las naciones. Pero también enseña la Watchtower que en ese momento de la inspección de Jesús, Jesús también pudo detectar, aparte del esclavo fiel y discreto, del esclavo bueno,
también de todo un grupo que no eran fieles y discretos y que se habían rebelado al orden establecido, es decir, que se habían revelado al juez Rutherford y a sus directores, este grupo de otros directores que se rebelaron, que no estaban de acuerdo con Rutherford y que la Watchtower los tilda y los califica del esclavo malo. Y la Watchtower dijo que cuando Jesús llega, identifica también a un esclavo malo, porque en Mateo 24, 47 en adelante, 48, 49 y 50, se habla que Jesús también hallará a ese esclavo que dirá, ¿por qué tarda el Señor? Dice, ¿no? Y que iba a tomar con los borrachos y Jesús lo iba a castigar muy duramente. Entonces la Watchtower toma ese texto bíblico de Mateo 24, 50, 51, diciendo que esa parte se cumplió también cuando Jesús vino. Porque la parte de Mateo 24, 45, 47 fue cuando hay el esclavo bueno, al esclavo fiel, discreto, fiel. Pero cuando seguimos leyendo nosotros Mateo 24, 45 al 48, 49, 50, 51, ya entra a ver al esclavo malo. Y identifica quién es ese esclavo malo que golpearía a sus coesclavos. Que diría, Señor, se tarda en venir, no viene. Y golpearía a su coesclavo, dice, ¿no? Y que se emborracharía o estaría sentado a tomar licor con los borrachos, dice. Y Jesús vendría y lo castigaría. Y la Watchtower dice que ese texto de Mateo 24, 50, 51, que habla de este esclavo malo, se presentó, se llegó a descubrir justo cuando había muerto, tiempo después, cuando murió el pastor Russell, y entró, hubo una pugna entre Rutherford y un grupo de directores que lo apoyaban a él, con otro grupo de directores que no estaban de acuerdo con Rutherford, y que la sociedad Watchtower lo califica como el esclavo malo. Cuando en realidad tenía que yo darles otra explicación que no vale la pena hacerlas ahora. En realidad el esclavo malo fue Rutherford con sus directores y votaron al esclavo bueno. Porque el ganador siempre cuenta su versión. Y como la Watchtower ganó con Rutherford como venganza se puso de víctima como el esclavo bueno, claro, como una guerra, ¿no? Siempre que gana la guerra es el bueno y el que pierde es el malo. Entonces, como él ganó la guerra, el que perdió es el esclavo malo. Pero habría que indagar a fondo qué es lo que pasó, por qué estos equipos de directores estuvieron en contra de Rutherford y los otros directores. Y les voy a decir de paso que estuvieron en contra porque el señor Rutherford publicó el libro Misterio Determinado sin consultar con los otros directores. Y ese libro contenía 1000 enseñanzas ridículas, que ya las he explicado a ustedes muchas veces, como diciendo que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, y como diciendo que Leviatán era una locomotora a vapor. Este Leviatán que se habla en el libro de Job, capítulo 41, versículo 1, se habla de Leviatán, pero la Guastava dice que es una locomotora a vapor. Imagínense pues un texto bíblico que tiene de la época de Job, 4000 años atrás, diciendo que era una locomotora a vapor. Entonces, esas ridiculeces y otras enseñanzas más, como diciendo que la segunda parucía de Jesús había empezado en 1874, pues, está en el libro Misterio Terminado, ¿no? Que Pastor Russell era el mensajero de la Odisea y que el fin del mundo iba a venir en ese año de 1918, el siguiente año de 1918. Ese libro fue publicado en 1917. Entonces, el esclavo que fue calificado como esclavo malo y que supuestamente se mostró en 1917 y 1918, y que la Watchtower lo dice que ese fue el esclavo malo, no era el esclavo malo, era el esclavo bueno que se oponía a que se publicara ese libro y le llamaron la atención a Rutherford. Y es lo que se ve en el video DVD de la Watchtower de 2010, se ve que lo están increpando, ¿no? Y por la Watchtower dice, ¿por qué lo increpan? Lo ponen como si fueran malos, ¿no? Que lo odiaran. No, estaban molestos porque, y se ve que están con el libro Misterio Terminado, ¿no? Se ve en la película del DVD 2010, Fe en Acción, el disco número 1, se le ve que están con el libro en la mano, Misterio Terminado, porque lo había puesto en la mesa de Betel, Rutherford, sin consultar con los otros directores para revisar el contenido. Y entonces cuando nosotros leyeron el libro dijeron que es pura basura, que decía, este libro tiene pura basura que va a hundirnos a nosotros. Pero como Rutherford odiaba a Russell, sacó ese libro que Misterio Terminado como obra póstuma de Russell para dejarlo mal, dejarlo hasta en el piso, como una obra póstuma para dejarlo en ridículo, porque lo odiaba. Rutherford odiaba a Russell porque no lo puso en su testamento para que sea el presidente de la Watchtower. Por eso no lo dice, pues en la parte ganadora no lo va a decir nunca. Nunca lo va a mencionar, pues. Porque el esclavo supuestamente malo se puso a él y a sus directores que lo apoyaban a Rutherford.
Entre ellas fue porque el libro Misterio Terminado no había sido consultado por otra parte del directorio. Querían revisarlo también de qué se trata ese libro, porque estaban usando el nombre de Russell, ¿no? Para decir que era obra póstuma de él. Y no era obra póstuma, era un libro inventado para dejar mal al finado que había muerto Russell. Entonces los otros directores que eran fieles a Russell hasta la muerte porque lo amaban, no querían que quede en ridículo con ese libro. Pero entre callos y medianoche, este desgraciado de Rutherford, traidor de Russell, porque Russell lo cobijó como un hijo, tan solo porque no lo puso en su testamento como presidente de la Watchtower, lleno de rabia, publica un libro como obra póstuma del pastor Russell para hundirlo y que se salga a la venta, y se vendió miles de esos libros, millones de libros, y dejó pues a Russell como si fuera un loquito, diciendo que el fin del mundo iba en 1918 y que todas las iglesias del mundo católica protestante iban a ser destruidas todas por millones. Entonces los demás directores que eran el esclavo supuestamente malo, entre comillas, era esclavo bueno, que quería salvar el prestigio de la sociedad y del mismo pastor Russell, que era el fundador. Pero la Watchtower eso no lo cuenta nunca. Y tampoco cuenta pues que Rutherford no respetó el testamento de Russell, que él quería que el señor Johnson fuera el presidente de la Watchtower y otros más directores. Eso no lo dice nunca. No lo dice, cuenta a su lado, porque ya dije, es el ganador de una guerra. El que gana la guerra, sea quien sea, siempre es el que tiene la razón, es el bueno, y el que la perdió es el malo. Es así siempre. Y en este caso, Rutherford, como era un hombre astutísimo, muy inteligente, era un abogado, se los comió, pues además que eran unos ignorantes que no tenían estudios de abogacía. Rutherford era un abogado, un hombre que había sido juez, ¿no? Aunque por poquísimo tiempo, pero había sido llegado hasta ser juez y tenía conocimientos de leyes, pues se los comió los demás y los hizo votar. Pero la Watchtower publica, por instrucciones de él, que se manifestó el esclavo malo en 1919, 18, 19, y que se cumplió también el texto de Mateo 24, 50 y 51, con este esclavo malo que golpearía a su coesclavo, y que este grupo fue castigado por Dios, por Jesús, y fueron echados, fueron arrancados de Betel y expulsados, y que Jesús los castigó. Entonces la pregunta es, si Jesús castigó al esclavo malo porque golpeó a sus coesclavos y porque se rebelaron al esclavo bueno, que querían supuestamente servir a Jehová y seguir el orden teocrático, ¿Mm? ¿Por qué no los premió a ellos también, pues? ¿No es cierto? Se supone que si voy a castigar al esclavo malo, y la Watchtower dice que se manifestó el esclavo malo en 1917-1918 y que Jesús lo castigó en ese momento. Los arrancó, los hizo expulsar a todos ellos de la sociedad Watchtower para que se fueran por su lado. Y se quedó el esclavo bueno. Bueno, los premió, pues, porque se los dejó ahí. Entonces Jesús estaba contento y les dio pues la bendición de todos sus bienes. Y así nos habían explicado todo en toda su literatura. Que Jesús, al resto que se quedó como esclavo bueno, los premió y les dio sus bienes de la tierra, y esa fue la enseñanza de toda la vida. Entonces, si ahora resulta que no premió al esclavo, y que eso va a ser para el futuro, entonces no hubo tampoco ninguna manifestación del esclavo malo. Y si hubo una manifestación del esclavo malo, tampoco Jesús lo castigó, puesto que todo eso será para el futuro, pues. Si el premio y la entrega de todos sus bienes del amo al esclavo será para el futuro, entonces tampoco tendríamos que pensar que tampoco castigó al esclavo malo, pues. Simplemente lo identificó, lo nominó, hizo la primera nominación de esclavo malo, reconociendo que es esclavo malo, pero ya lo castigaré cuando yo regrese durante la gran tribulación. También tenemos que pensar eso, ¿no es cierto? Tenemos que pensar eso, que también lo castigará todavía en el futuro. Solamente lo nominó como el esclavo malo, lo encontró, pero la castigo de echarlo al fuego, que así dice en Mateo 24:51, que lo echará en el fuego, donde arde el fuego eterno, dice así, será a crujir de dientes, ¿no? Así dice la Biblia, en Mateo 24:51. Y entonces eso tendrá que ocurrir, pues, también más adelante, después de la gran tribulación, o de la gran tribulación, ¿no? Porque vamos a suponer entonces que solamente el premio del esclavo escogido, fiel, va a ser para el futuro, pero el castigo del esclavo también que se manifestó, entonces no se pudo realizar en ese momento, como siempre nos enseñó la Watchtower, que lo castigó a ese esclavo malo, que eran los directores malos, rebeldes, que los votó de Betel y los castigó votándolo. Pero si castigó inmediatamente el esclavo malo,
era lógico que también premiara al esclavo bueno. Eso pienso persona inteligente. Y si no castigó, no premió al esclavo bueno, entonces tampoco castigó al esclavo malo y que tendrá que esperar todavía la tribulación para castigar a este esclavo que ahora está muerto, que fue ese esclavo que se rebeló contra Rutherford y sus directores, y no lo castigó, pues como nos enseñaron siempre, sino que lo hará también en el futuro. Bueno, yo quería leerles esta porción de este libro, El reino de mil años de Dios acercado, que habla de esto del esclavo malo, y quisiera leérselo a ustedes para que vean de qué se trata, para que vean que la Watchtower sí enseñó que en 1917-1918, durante la Primera Guerra Mundial, cuando Jesús hizo la inspección en el 2018, también se hizo manifiesto el esclavo malo, y que ese era este grupo de directores que ya les he mencionado, que se rebeló a Rutherford y a unos directores leales a él. Y que el esclavo bueno era Rutherford con sus directores y el esclavo malo eran los demás rebeldes. Y que Jesús los arrancó y los castigó. Y les voy a mostrar lo que la Watchtower nos enseña en este libro del Reino de Mil Años de Dios acercado, donde dice que Jesús castiga al esclavo malo en ese momento. Y lo priva, dice que lo priva de gozar de la administración de los bienes encargados al esclavo fiel y discreto, arrancándolos de ahí y sacándolos. Es decir, los priva del premio que le había dado el esclavo bueno, que era la administración de todos sus bienes en la tierra. Veamos esto, quiero leerlo con ustedes, y se encuentra en este libro que está acá, que ustedes todos conocen, que se llama El reino de mil años de Dios acercado, y nos vamos a ver juntos a leer esto en la página 361, y vamos a leerlo juntitos, y se lee como sigo, amigos. El esclavo que vivió para ver la señal. Página 361. Párrafo 62. Hubo ejemplos de esto en las filas de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, inmediatamente después que el director de Watchtower y fundador de la sociedad Watchtower Bible and Tract murió en 1916 de la era cristiana. Unos individuos intentaron echar mano del poder y el control de manera contraria a lo que estipulaba la Carta Constitucional de la sociedad. Hubo desacuerdos en cuanto a quienes componían la organización aprobada del Señor, los que buscaban el poder y los que no estaban satisfechos con los esfuerzos sinceros que se hacían para conducir los asuntos según la Carta Constitucional Legal, y los principios bíblicos quedaron frustrados. Se dieron a considerable golpear a sus coesclavos, verbalmente en lo impreso y por palabra y en el tribunal judicial. Hablando en sentido espiritual, se pusieron de parte de los borrachos inveterados de este mundo, especialmente durante aquellos días de la Primera Guerra Mundial. Todo esto sometió a una gran prueba de estabilidad de la organización, que estaba entonces bajo persecución religiosa cada vez mayor. Sometió a una gran prueba a la clase del esclavo fiel y discreto. 63. La ilustración de Jesús dio la seguridad de que durante su parucía o presencia, él no permitiría que individuos desleales con las características de aquel esclavo malo desbarataran su casa de la fe o la dominaran y la apartaran del nombramiento que había recibido para dar a sus domésticos su alimento espiritual a su debido tiempo. A su tiempo de inspección, él castigó, repito esta parte, por favor, escuchen esta parte, a su debido tiempo de inspección, es decir, en 1918, cuando se hizo la inspección, cuando Jesús arribó, Jesús castigó, dice acá, él castigó con la mayor severidad aquella clase de mala disposición. Él cortó de la clase del esclavo fiel y discreto aquella clase de individuos que no se comportaban bien. Esto se manifestó en lo que aparentemente fue el golpe de ellos por alcanzar independencia y apartarse y formar sus propios grupos religiosos con jefatura que se conformara a sus deseos. El resultado de su proceder es cosa que puede libremente investigar todo el que desee hacerlo. Continúa diciendo, en el 64, aquella clase que fue cortada desplegó las características y sufrió las consecuencias de aquel esclavo malo descrito por Jesús, y por lo menos de manera limitada
se le pudiera llamar la clase del esclavo malo. En su ilustración, Jesús dijo que el amo le asignaría su parte con los hipócritas. Mateo 24:51. Y sigue en el párrafo 65 diciendo, entre los hipócritas e infieles, los que despliegan la característica de un esclavo malo, no hayan verdadero placer espiritual y tienen que compartir las experiencias de esos religiosos, hipócritas e infieles. Ahí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Mateo 24:51. Como hemos visto, queridos amigos, ahí vemos que la sociedad Western nos enseñó tres cosas. En 1918 arribó Jesús y hizo su expresión de su esclavo, lo nominó como su esclavo, y en 1919 le encomendó toda su bienes en la tierra para que pudieran anunciar buenas nuevas a las naciones a partir de ese año 1919 en adelante. Y que también se cumplió el versículo 50-51 de Mateo 24, que habla de la persona de esclavo malo, ¿no? Que golpearía a los coesclavos y que se entería con los borrachos, que hemos visto en este artículo que he leído. Entonces, Jesús castiga al esclavo malo, lo saca de la Watchtower, los expulsa, los castiga, los manda al destierro y los priva de gozar el privilegio de recibir ellos la administración de todos los bienes de Jesús en la tierra. Y esa era la enseñanza. Y toda esta enseñanza que está en este libro queda en la basura. O sea, ya estaba en la basura ese tiempo, pero con este cambio adicional, este libro queda catapultado en los sótanos de Betel para arrancar las hojas que están acá y usarlo como papel higiénico para todos los betelitas. Ellos no necesitan papel higiénico, tienen de sobra, tienen revistas desde 1879 cuando se fundó la Watchtower. Ahí están arrimadas todos sus libros viejos que no los han devuelto de las sucursales del mundo, que ya son libros chatarra. Y lo usan como papel higiénico. Puede decir que ellos, yo creo que la Watchtower sería una gran empresa, ya que tienen rollazos, hizo rollazos para hacer revistas y libros con luces titilantes que tienen fecha de expiración. Podría dedicarse también a reciclar todas esas revistas que tienen en el sótano de sus bodegas en Betel, que suelen ser toneladas de revistas viejas y libros de Rutherford, de Russell, de Nord, de France, de Milton Heinze, y puede ser un reciclaje y hacer también venta de papel higiénico. Cuando ya tienen esos rollos, pueden meter, hacer una buena idea, ¿no? Lo recicla y lo venden como papel higiénico, sería muy útil. Muy útil, pueden hacer más plata todavía que como, ¿no? Usando todo su stock de libros basura. Entonces, amigo, he subido este video porque lo que me puso, pues, mi amigo Megacidero, pues, hablando de Mateo 24, 50, 51, hablando del esclavo malo, me acordé de ese detalle, y esto le he puesto para que ustedes reflexionen, pues, que esta región, pues, está hasta las patas, pues, dirigida por un grupo gobernante de gente de muy escasa instrucción, con una gran limitación mental, poca capacidad de análisis y gente muy ignorante. Gente que ha ascendido a ese puesto, que trabajaban como cocedores de libros, como empastadores de libros, como obreros. Ahora están con traje de cuello y corbata, pero antes usaban mameluco. Yo les aseguro, hagan una solicitud al cuerpo gobernante que le envíe su currículo vitae, su currículo, su resumen, como llaman en Estados Unidos, su resumen, para ver cuántos de ellos tienen un diploma en teología, o al menos algún grado universitario. Yo les garantizo que todos ellos tienen por la justa quinto de media, y es por eso que ellos quieren que todos se queden burros como ellos, pues. Inventan la historia que estudiar una carrera es buscar las cosas grandes de este mundo. No, ellos quieren, como son burros, no quieren sentirse que abajo hay gente profesional que los puede estar mirando con un ojo juicioso. Entonces, prefieren tener un gran ganado, que estén rebuznando, ¿no? Junto con ellos, que ellos son los que rebuznan más fuerte. Pero quieren tener un coro de asnos que rebuznen con ellos, y para ellos es necesario que no vayan a la universidad, pues, porque la universidad lo va a desmulanizar, no les conviene, porque desmulanizar significa no ser pelotudo, no ser un idiota y aceptar todas sus doctrinas. No les conviene, entonces que se queden burros. Entonces, queridos amigos,
Este, con este video he mostrado pues que, sí, no es algo de mi asombro todavía, y creo que también deben estar muy asombrados los testigos de Jehová, Gay Moredo, Hernán Ocho, 66 de Fish, ese que está ahí, ese testigo convenido, que no quiere mandar a los hijos que quiere mandar a los hijos a la universidad y dice que no importa que el clavo no le guste. Bueno, al señor Colima 601, ¿no? Al lenguaje puro, al Uro, a Profecía 20, Atlántida, Vicen Valentón, Suma Aterradora, decir, infinidad de testigos que van ahí que deben estar todos así desmoralizados. ¿Sí? Claro, pues, porque ese cambio es terrible. Después de haber dado tanto rollo y tanta explicación de que Jesús ascendió a su esclavo en el 19 porque lo dijeron que estaba en el momento correcto y le dio, y que era necesario dar ese premio para que pudieran ellos, con esa autorización, con ese diploma, con ese cartón de esclavo fiel y secreto ya autorizado ya por Jesucristo, pudieran salir a las naciones autorizados por él. Al final, no tenía ninguna autorización, ni un poder de administrar nada, ni de proclamar nada bajo el encargo de Jesucristo. Porque Jesús todavía no los ha nominado sobre todos sus bienes, solamente ha dicho, si ustedes son mi esclavo. Sí, pero ¿qué sirve eso si no te domina sobre todos los bienes? Cero brutos. Bueno, Mega, gracias por hacerme ver este detalle. Les mando un saludo, gracias por siempre escucharme, amigos. Siempre mis videos sirven para hacer pensar, para que los días no se dejen engañar, pues, como babosos, pues. La religión más falsa. Cada vez que hago estos videos, me convenzo que la religión es recontra falsa, recontra falsa. Que están manejadas por esos 8 babosos, están ahí, y tienes a 7 millones que creen a 8 babosos, que le ha dicho que ellos son el conducto, que Jesús los ha escogido, que la agua estaba en ese conducto de la tierra. ¿Quién ha dicho que la agua está en ese conducto de la tierra? Solamente lo dice la parte interesada, que son estos gringos. Pero necesitamos que Jesús y Jehová nos confirmen, pues, que confirmen eso. Porque cualquier persona puede querer mañana crear una religión y decir que ellos son el conducto, y vas a saber que vas a encontrar un montón de babosos que van a creer que ellos son el conducto porque lo dicen un grupo de personas ahí que han creado esta empresa. Necesitamos que Jehová y Jesús nos confirmen, o por lo menos que hayan 2 o 3 testigos oculares, presenciales, que hayan visto a Jesús venir en 1918 para nominar al esclavo fiel discreto en estos 8 o 12 babosos que están ahí. Bueno, cuando la doctrina de la agua está es que Jesús halló a un grupo de personas que están dando el momento correcto, dice en el año 1919, 18, y en 1919 el cometió todos sus bienes en la tierra. Pero eso que Jesús escogió, que era Rutherford, porque en esa época estaba Rutherford el presidente, estaba vivo, y todos sus directores, que supone que Jesús los escogió a ellos, que se encontró a ellos dando el momento correcto. Bueno, Jesús escogió a esas personas. Así que Jesús realmente nominó solamente a ellos, a Rutherford y a su grupo, porque dice que ellos están dando el momento correcto. Pero cuando nosotros analizamos los esclavos que han venido después de la muerte de estos directores que Jesús encontró fieles, y analizamos el momento que han estado dando, desde el 1919 adelante, es para realmente degradarlos y quitarle la nominación que supuestamente Jesús les dio como su esclavo, puesto que lo primero que hizo este esclavo en 1919 fue anunciar una fecha falsa del mundo para el 1925. Entonces, ese esclavo que Jesús escogió como fiel, que estaba en el momento correcto, en 1919 se volteó contra Jesús y comenzó a enseñar doctrinas falsas y dar fecha falsa del fin del mundo. Entonces eso también para pensar, ¿verdad? Si Jesús escogió a este esclavo fiel porque está dando el momento correcto, desde 1879 en adelante, y hacemos otra nueva inspección, este esclavo, el siguiente año nomás, en 1919, nos damos cuenta que estuvieron desde 1919 hasta 1925 proclamando a las naciones una falsa fecha de fin del mundo. Entonces, es para que Jesús pues le quite la calificación de su esclavo fiel y discreto, porque con lo que estaban haciendo como esclavo fiel y discreto era una vergüenza. Estaban festejando fiestas paganas, navidades, Día Padre de la Madre, cantando Happy Verde, poniendo la cruz en la revista Atalaya. ¿Se dan cuenta? Entonces habría que quitarle la calificación del esclavo escogido, pues, porque estaban en pecado, festejando fiestas paganas. Entonces esas cosas que uno piensa pues, con la cabeza, pues, ¿no? Enseñando la piramidología hasta 1929, que la sociedad Westover, en el libro proclamador, en página 201, dijo que era datación falsa. Entonces, ese esclavo que Jesús supuestamente escogió porque estaba en el momento correcto, ¿no? Es que había que quitarle pues la calificación, porque hasta 1929 seguían con la cantaleta de la piramidología,
celebrando fiestas paganas, navidades, Día del Padre, de la Madre, se hacían transfusiones de sangre, no había provisiones para salvar la bandera. Y entonces, son cosas que uno piensa pues, y dice que la es verdadera. Entonces habría que quitarle la calificación, pues, la nominación. La nominación, porque este esclavo, después de 1919, traicionó a Jesús y comenzó a enseñar doctrinas falsas, a anunciar, engañar a la gente del mundo, diciendo que los patriarcas iban a resucitar para el 2025 y todo fue un chasco, y que millones de personas que vivían en ese entonces jamás morirían, y todos están tiesos bajo tierra. Entonces uno piensa, ¿te das cuenta? Porque sabe pensar, y se va a pensar, use the brain, use the brain. Eso es, tenemos sustancia gris. No es que son ridículas que no resisten explicación a esto, no hay argumento contra eso. Jesús los dominó a ellos años 19 porque contó fiel, ¿no? Sí, pero ¿qué pasó año 2019 en adelante? Que fueron a anunciar las buenas nuevas naciones, anunciaron una mentira, un falso movimiento 25. Y que iban a ustedes los patriarcas. Entonces yo, Jesús lo que tenía que hacer es, no, ustedes me han defraudado, inmediatamente les quito la nominación. Esta religión es para baboso. Es ridícula religión, por Dios. Y ahí dice que religión verdadera. Ay, lenguaje puro, Gaiboredo, Éxodo 583, Colimpa 101, 63 de Fish, Vicente Malentón. ¿Qué pasa con ustedes, oiga? Que llegaron tarde a la repartición de cerebros cuando nacieron. Pero Fuerza de la Nación está compuesta por gente ex de Jehová, inteligente, pues, porque siempre hay gente inteligente, pues, siempre entre las manzanas, en todas las manzanas hay manzanas buenas, manzanas malas, inteligentes y los brutos. Pero muchos Fuerzas de la Nación han sido testigos de Jehová y se han salido después de ver el video, porque son gente inteligente y ellos no siguen a la basura, no siguen a mí, siguen, analizan lo que yo pongo y dicen, es verdad o es mentira, punto, si no le hago caso. Y se dan cuenta que lo que pongo es verdad, que todo lo que sea muestra es una mentira. Entonces hacen maletas y se largan. Bueno, amigo, gracias por escucharme. Y un saludo pues siempre a mi amigo Reciera, Megacedero, Rafael Candelaria, Eres un Camino, Joan que, pues ya los mencioné a todos mis amigos. Y gracias por colaborar siempre acá en Fuerza Gasoriana, porque somos un bloque ya poderosísimo, ¿eh? Somos un bloque muy poderoso. Aquí, el primero que entra a comentar defiendo la WhatsApp en la cuenta de Fuerza Gasoriana, se les desmulariza el toque, porque ya entran pues todos los glóbulos blancos, pues, ¿no? Como se llama, los glóbulos blancos, entra la infección y entran a atacar a la infección. Y si entra un testigo que vaya a defender como es Luro, lo hacemos papilla. Lo apanamos ahí. Pero lo apanamos sin insultos, ¿ah? Nosotros lo apanamos con pruebas. Así lo hacemos puré. Igual con lenguaje puro. Entró y hemos dado de alma. Cualquier testigo que entre acá lo hacemos puré. Pero sin insultos, sino puré me refiero, desenmascarando su organización. Bueno, amigos, muchas gracias. Los dejo, pues, que tengan unas buenas noches.